Si me gustan acompañar ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versos del 14 al 15. Amén. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Como dice esta última porción de este versículo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo muy conocido, pero vamos a estar meditando un poco en él. Amén, mis hermanos. Sabemos que Josué fue el siervo de Moisés, si recuerdan, si han escuchado de Moisés. Y sabemos que después de que Moisés murió, Josué fue levantado para poder guiar al pueblo y poder conquistar esa tierra prometida que el Señor había jurado al pueblo. Y vemos en esta porción de la palabra que acabamos de leer, Josué les estaba dando este discurso de despedida. Dice la palabra de Dios que los juntó a todo el pueblo en la ciudad de Siquem y les dio este discurso, porque él ya era viejo, dice la palabra que era de edad avanzada, y reunió a este pueblo, y dice que en este discurso él les recordaba todas las bondades que habían recibido, todo lo que Dios había hecho por ese pueblo, desde que llamó a nuestro padre Abraham hasta ese día en el que ellos estaban, donde habían recibido esa heredad, esa tierra que Dios les había prometido. Y dice la palabra que en ese momento ellos ya tenían paz con sus enemigos, con esos pueblos que habían conquistado. No habían terminado, aún todavía quedaban pueblos, pero ya tenían paz con sus enemigos. El Señor ya les había dado esa tierra por heredad que Él les había prometido. Y les decía, o sea, de todas las promesas que Jehová nos ha dado, o sea, toda la palabra se ha cumplido. Les decía, no ha quedado ni una sola palabra sin que se haya cumplido. Él les hacía ese recordatorio para que ellos tuvieran presente que eso que ahora ellos estaban poseyendo, eso que ellos estaban recibiendo, esa heredad, era gracias a la bondad y el cumplimiento de las promesas del Señor. Pero ahora vemos en el verso 14 cómo comienza diciendo, ahora pues, es entonces como decir, o sea, termina de decir todas las bondades que el Señor ha hecho para con ellos, para con su pueblo, y dice, ahora pues, esa palabrita es entonces, si Dios ha sido tan bueno con ese pueblo, con ustedes, entonces ahora sírvanle con integridad y con verdad. ¿Y qué se refiere a eso de integridad y verdad? Se refiere a servirles siendo fieles y siendo sinceros. Porque muchas veces la decisión de servir a Dios basado muchas veces en una emoción es un servicio que no va a durar. Y tal vez ese pueblo, después de recibir pues las bondades, la herencia que el Señor les había dado, tal vez ellos, y del discurso que Josué les había dicho, o sea, tal vez ellos podían tender a decir, pues sí, o sea, yo le voy a servir al Señor, ¿no? Pero no lo estaban diciendo de todo su corazón, sino nada más por la emoción de lo que ellos estaban pasando en ese momento. Y Josué les sigue diciendo, o sea, si es entonces así, si ustedes han decidido servirle al Señor con integridad y con verdad, dice, ahora quiten entre ustedes, dice, esos dioses a los que sirvió su padre Abraham y los que sirvieron en Egipto. Y eso era porque aún en el pueblo había todavía esos dioses en su corazón, esos dioses que venían arrastrando desde Egipto, de sus antepasados, aún moraban en el corazón del pueblo. Pero dice, si ustedes han decidido servirle al Señor, quiten de su corazón esos dioses de sus antepasados, de los que sirvieron en Egipto. Y vemos ahí también en el verso 15 que dice algo muy importante,
que para el servicio a Dios, que nuestra decisión de servirle a Dios es una decisión personal. O sea, el servirle a Dios es algo que cada uno de nosotros decide. No somos un robot, no somos una computadora a la que programan y dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. El Señor nos ha dado la libertad de poder decidir a quién vamos a servir. Y les dice, si aún después de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes, de todas esas bondades que ustedes han recibido, dice, si aún a pesar de todo eso les parece mal servir a Jehová, dice, escojan. Esa palabra escojan es como decir, ustedes tomen una decisión. Y dice, escojan hoy. O sea, no solo es de decir, ahí está la decisión, ¿no? O sea, es decir, escojan ahora mismo. Este es el día. Dice, no mañana. Es como decir, no divaguen en su corazón, no pierdan el tiempo. Sírvanle al Señor. Pero dice, ¿pero a quién quieren servir? ¿A esos dioses ajenos? O sea, elijan, ahí está la opción. ¿Quieren servir a dioses ajenos o al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto? El que los dio, los cuidó en el desierto y ahora les ha dado esa tierra prometida. Ahí estaba la opción. Y ahora esa decisión que ese pueblo tomara iba a ser la diferencia no solo en su presente, sino iba a ser la diferencia en el futuro y en sus generaciones. Y esa decisión que ese pueblo tomó también es una decisión que nosotros vamos a tomar o que estamos tomando, pero también va a repercutir, así como tomamos decisiones en nuestra vida, sean buenas o sean malas, siempre va a haber una consecuencia. El tomar una decisión de servir y seguir al Señor también no solo va a ser una decisión que va a repercutir en nuestro presente, es una decisión que va a repercutir en nuestro futuro y en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y ahora para nuestras vidas, el reto es ese mismo. Podemos optar por servir a dioses falsos. ¿Y cuáles son esos dioses falsos? El dinero, el trabajo, los afanes, nuestros hijos, nuestro esposo, ahora hasta nuestro mismo egoísmo. Esos dioses falsos. Ahora, en aquellos tiempos podríamos hablarle a diferentes dioses que ellos se creían, ¿no? Pero ahora en la actualidad, esos dioses falsos para nosotros es todo aquello que amamos más que a Dios. Y es una realidad, a veces decimos, es que yo no me postro ante una imagen, pero en nuestro corazón aún hay dioses falsos que están tomando el lugar que le corresponde a Dios. Y dice ahí mismo, al final de este verso 15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo que no lo sabemos de memoria, que lo hemos muchas veces aplicado para nuestras vidas, pero ¿qué fue lo que llevó a Josué a tomar esa decisión? Porque él no era un jovencito. O sea, él no estaba diciendo, tengo 15 años y de aquí en adelante voy a servirle al Señor. Estábamos meditando que el discurso que él dijo al pueblo era un discurso de despedida, porque él ya iba a partir, ya iba a morir. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es como, eso fue una decisión que Josué tomó. Y esa decisión es como si él hubiera llegado a esa conclusión, porque él había experimentado el servirle a Dios. Este varón Josué había experimentado la bondad de Dios durante toda su vida, porque recordemos que fue el siervo de Moisés. O sea, todo lo que Moisés vivió en el desierto, lo vio también, vio las maravillas y los prodigios que Jehová hizo con el pueblo de Israel. Él vio todo eso. Y recordemos que fue Josué y Caleb uno de los 12 varones que se enviaron para ver la tierra prometida, los mandaron a espiar en tierra prometida. Y ellos fueron los únicos
que no dudaron de la promesa que Dios les había dado. Fueron los únicos que no tuvieron temor de los gigantes que vieron en aquella tierra, porque las otras 10 personas tuvieron temor y dudaron, pero ellos no dudaron. Y vemos que tiempo después Josué fue designado como sucesor de Moisés. Pues Moisés ya iba a morir y él no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero se necesitaba un varón para que guiara al pueblo de Israel, para que lo introdujera en esa tierra prometida y pudieran tomar posesión de ellos. Y vamos ahí a Josué capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versos 1 y 2, por favor. ¿Se regalan un amén, por favor? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Aquí me llamaba mucho la atención esta parte en el verso 1, donde él dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, quien habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. O sea, Moisés era siervo de Jehová y Josué era siervo de Moisés. Pero ahora dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y vemos cómo Dios llamó a Josué y le dice: levántate. O sea, es como si le dijera: ahora ya no vas a ser siervo de Moisés, ahora vas a ser mi siervo, ahora me vas a servir a mí, porque todo este tiempo yo te he formado para este tiempo. Muchas veces vemos, a lo mejor pasan los años, ¿no? Comentaba mi hermano Mario, ¿no? Con los jóvenes, pero estamos siendo formados. El Señor está formando a un pueblo, porque un día el Señor nos va a decir: levántate porque para este tiempo yo te he formado. Amén. Y en todas las conquistas que Josué tuvo, vio la mano y el favor de Jehová para con ellos. Él entendió que todas estas conquistas no era porque él fuera un hombre de guerra o porque hubiera tenido mucho pueblo. O sea, él entendió y reconoció que todo lo que pasaron era porque se iba a cumplir esa promesa que Dios le había dado al pueblo de poseer esa tierra. Él se las había jurado y él se las iba a entregar. Y vamos ahí a Josué 23, por favor, capítulo 23, verso 3. Amén. Dice: Josué le dice al pueblo: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. O sea, Josué había experimentado lo que es servirle a Jehová y había comprobado que era lo mejor. O sea, por eso él había concluido: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando él estaba a punto de morir, él había experimentado, él había comprobado el servirle al Señor y él había entendido que era lo mejor. Entonces, él le dice al pueblo: miren todas estas bondades que hemos recibido y ahora sírvanle al Señor. Y ahora mis hermanos, la pregunta es nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y si nosotros estamos sirviéndole al Señor, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación para servirle al Señor? Porque este pueblo, Josué les daba a recordar todas las bondades que ellos habían recibido, todo lo que Jehová había hecho por ellos, por ese pueblo, esas promesas que les había dado muchos años atrás.
y la pudieron recibir. Y el Señor había sido fiel y había cumplido. Pero ahora nosotros como pueblo, ¿cuál es esa motivación o por qué le está sirviendo a Dios? Que ustedes hagan con nosotros mismos nos podamos hacer esa pregunta. ¿Yo por qué le estoy sirviendo al Señor? O si no le estoy sirviendo, ¿por qué no le estoy sirviendo al Señor? Ya hemos entendido que tenemos un llamado de parte de Dios. Pero muchas veces lo estamos haciendo poniendo la mirada en esas bondades que hemos recibido de Dios. O estamos sirviendo muchas veces con carga. O estamos sirviendo muchas veces con religiosidad. Porque nuestro hermano nos dice, ¿sabes qué? Tienes que servir. ¿Cuál es nuestra motivación como pueblo para servirle al Señor? Ahí en el libro de Colosenses, si me gustan acompañar, por favor, Colosenses capítulo 3, es parte del Nuevo Testamento. Adelante, Filipenses, Colosenses capítulo 3, regálenme un amén cuando estén ahí. Vamos a leer el capítulo 3, verso del 23 al 24, amén. Y dice el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Muchas veces, mis hermanos, creemos que el servirle al Señor es servir solo en la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. O sea, todo lo que hagáis, no dice todo lo que hagas en la iglesia, o todo lo que hagas, no, es todo lo que hagamos, mis hermanos, todo lo que hagamos está al servicio del Señor y es para el Señor. Y nos dice que ese servicio que nosotros ofrezcamos tiene que ser de cierta manera. ¿Y cómo es lo que lo tenemos que hacer? De todo nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón es la fuente de todas nuestras motivaciones. Lo que amamos hacer, lo que es importante para nosotros, ¿de dónde nace? Nace de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras cosas favoritas? Nacen de nuestro corazón. Nos gusta salir a la bicicleta, pues es algo que buscamos hacerlo porque es un anhelo, es algo que nos importa, es algo que nos gusta, porque está en nuestro corazón. Pero ahora nosotros, el servicio a Dios no solo se trata de un servicio en la iglesia. Dice el apóstol Pablo: todo lo que hagáis. O sea, todo nuestro servicio tenemos que entender que es para el Señor, porque dice que la recompensa viene de Él, porque a Él le estamos sirviendo. Pero ahora, ¿en qué áreas nosotros podemos servir? No solo se trata de servir en la iglesia. Cuando usted le sirve a su esposo, a sus hijos, ¿ese servicio lo hace para ellos? Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, ese servicio lo hacemos con ese jefe que nos cae bien mal, nuestro prójimo, nuestros vecinos. Dice: todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor, porque al Señor servimos. Y muchas veces nuestra actitud y nuestro servicio va a cambiar, porque ya no vamos a ver a nuestro hermano, no vamos a ver a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro jefe. Vamos a entender que lo que estamos haciendo es para el Señor. Y no porque ellos se merezcan lo que vamos a hacer o porque ellos sean buenos, sino porque es para el Señor. Porque muchas veces, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cómo le voy a dar de comer a mi esposo si me hizo enojar en la mañana, ¿no? O ¿cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela si me hicieron berrinche en la mañana, ¿no? O ¿cómo voy a servir en la iglesia si mi hermano me acaba de contestar mal? ¿Cómo le voy a servir a él? ¿O cómo voy a servir en la iglesia
tengo algo contra mi hermano, o si solo sirvo yo y los demás no sirven, no quieren servir los demás. Pero entonces ahí es cuando se vuelve una carga, cuando dejamos de mirar que nuestro servicio es para el Señor y no es para un hombre, no es para agradar a un hombre, no es para que el servicio sea porque el hombre se merece ese servicio. Nuestro servicio es para Dios porque Él nos amó y Él nos sirvió primero y lo hizo a nosotros sin merecerlo. Dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. ¿Y de qué manera nos sirvió el Señor? Hemos entendido que Dios nos ha venido a servir primero. Porque muchas veces podemos pensar, no, pues yo le hago un favor al Señor al servir. Pero yo le sirvo porque Dios me ha servido a mí primero. Porque Él puso su vida por mí para que usted y yo estemos aquí. Porque Él me amó y me escogió primero. Por eso es lo que va a hacer la diferencia en todo lo que nosotros hagamos. Vamos a entender que es para el Señor, en agradecimiento a lo que nosotros ya hemos recibido. En Primera de Pedro 4:10, si me gustan acompañar, por favor. Está ahí adelantito. Gracias, hasta el final. Antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 4:10. ¿Ya estamos ahí? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Aquí dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos hemos recibido un don de parte del Señor? Todos, ¿no? Porque si no aquí nos diría, solo las personas que recibieron el don. No, dice cada uno según el don que ha recibido. Todos los que estamos aquí que hemos recibido al Señor, hemos recibido un don de parte de Él. Hemos recibido un talento. Y estos son para servir a los demás. Dice, ministrelo a otros. El ministrar es servirle, sírvele a otros. ¿Por qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué somos? Somos administradores, somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Estamos encargados de los bienes que Dios nos ha dado. ¿Y esos para qué son? Son para el servicio a los demás. No son para que se queden ahí guardados o atesorados. Es para que sirvamos a los demás. Y todos tenemos un don. Todos tenemos un talento y lo tenemos que poner a servicio a los demás. Muchas veces nos gusta que nos sirvan y nosotros no estamos dispuestos a servir. Y muchas veces somos como aquella parábola de los talentos, donde los siervos dicen que uno recibió 5, otro recibió 2, otro recibió 1, y aquel que recibió 1 dice que lo escondió. Lo escondió porque tuvo temor de su Señor. Y dice que él lo escondió y no lo quiso invertir. Porque él dijo, pues hay que lo inviertan los demás. Y el servir al Señor es una decisión, como veíamos en el libro de Josué. Pero es una decisión que requiere compromiso y pagar el precio. Y muchas veces no como pueblos, como hijos de Dios, no hemos entendido que somos administradores de lo que hemos recibido. Y no hemos estado muchas veces dispuestos a pagar este precio para servirle a los demás. ¿Qué nos resulta más fácil? ¿Qué es lo que nos resulta más cómodo muchas veces? Que el hermano sirva. Que el hermano ore por la hermana. Que el hermano predique.
decir, el llamado es para mi hermano. O muchas veces decimos, Señor, ya nada más que haga esto y ahora sí te sirvo. Ya nada más que termine de hacer mi casa, Señor, y ahora sí te sirvo. Y por eso Josué le decía al pueblo, escoge hoy a quién vas a servirle. Muchas veces, mis hermanos, ni siquiera como pueblo de Dios hemos descubierto ese don que Dios nos ha dado para servirle. La palabra de Dios muestra que todos tenemos un don, pero ¿cuál es ese don? O muchas veces, si lo hemos descubierto, si el Señor nos lo ha revelado, no hemos perseverado en ejercitarnos, no hemos perseverado en prepararnos. A veces no hemos tenido un poco de decir, pues, ese es mi servicio, ese es mi don, pero pues lo ocupo cuando me acuerdo, o a veces me toca predicar y entonces estudio, y cuando no estudio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo estamos nosotros trabajando esos dones que el Señor nos ha dado para servir a los demás? Porque no son para nosotros, es para el pueblo, es para los demás, es para nuestra propia familia, es para nuestro prójimo. En primera de Timoteo 1:12, si me gustan acompañar. ¿Ya estamos ahí? Vamos a darle lectura del capítulo 12 al 14. Amén. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo estaba relatando su conversión, lo que el Señor había hecho, pero aquí podemos ver que él reconoce el privilegio que él ha recibido a poder servir al Señor. Dice que él antes había sido perseguidor, asesinó a muchos creyentes, hijos de Dios. Él pensaba que de esa manera servía a Dios. Pero después del encuentro que él tuvo con el Señor en el camino a Damasco, él dice que él dedicó su vida al servicio del Señor, predicando el Evangelio, porque él había entendido el amor y la gracia que Dios le había dado, y su respuesta fue servir al Señor. Y muchas veces por eso en aquel pueblo Josué les decía, acuérdense de las bondades, acuérdense de lo que han recibido. Aquí el apóstol Pablo reconocía, entendía que él, aún siendo perseguidor, un asesino, tantas cosas habían perseguido a la iglesia del Señor. Aún el Señor dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, él estaba reconociendo el privilegio de servir al Señor. Y que ahora ese privilegio, eso que él había recibido, era lo que a él lo motivaba y lo inspiraba para servir al Señor. Y muchas veces en medio del pueblo de Dios el corazón se ha endurecido y se nos ha olvidado lo que hemos recibido. A veces no alcanzamos a entender esa gracia, esa bondad, esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. O sea, no está siendo esa la motivación por la que muchas veces estamos sirviendo. Nuestro servicio tiene que estar ligado al amor que hemos recibido, a las bondades. Es como un
causa y efecto. O sea, he recibido ese regalo hermoso del Señor y ahora entonces yo le sirvo. Pero yo le sirvo por amor, no porque voy a ver qué dicen de mí o para recibir aplausos. Es una consecuencia de lo que he recibido de parte del Señor. ¿Y cuál es esa gracia que hemos recibido? A veces se nos olvida de dónde nos sacó. Decía mi hermano al principio, o sea, ¿dónde estábamos? ¿Dónde podíamos por nuestra vida? ¿Cuál era nuestra situación? No podíamos por nuestras vidas. Estábamos alejados de Dios. Estábamos en este mundo sin Dios. Éramos extranjeros, éramos advenedizos. Esa era nuestra condición. Nuestra condición era una condenación, era una condición de muerte, de condenación. Pero ahora el Señor nos ha permitido sentarnos en lugares celestiales. Hemos recibido esa gracia, ese perdón de nuestros pecados sin merecerlo. Porque ¿qué hicimos usted y yo para que usted recibiera esa paz para con Dios? Muchas veces, ¿cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor? A mí me dio una familia que yo no pensé que iba a poder tener algún día. Y el Señor nos ha bendecido tanto, y esas bondades, esas misericordias son las que nos tienen que impulsar a nosotros a servirle al Señor. Dice en Efesios, ahí 2:8-9, ya no lo busque. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido salvos por medio de la fe, y esto es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Y a veces se nos olvida, lo tenemos en poco. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, que no sea en vano esa gracia que hemos recibido. El Señor Jesús murió en una cruz por nosotros, y no puede ser en vano eso que el Señor nos ha dado. Y muchas veces, a pesar de que fuimos salvos por la gracia de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, muchas veces seguimos cayendo en ese error de pensar que las bendiciones del Señor, o que el Señor nos va a bendecir más si nosotros hacemos más obras. Que si sirvo tantos días a la semana, estamos agradando al Señor. O que si oro tantas veces, o que si ayuno tantas veces. Pero no importa cuántas veces sirva o en el área en la que sirva, porque no tenemos más bendiciones por el que predica que el que hace el aseo. Es un servicio para el Señor. Y eso es un privilegio, no es diferente. Y es lo que el Señor mira con agrado. No es cuántas veces lo hago, sino cómo lo hago. O sea, ¿cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? Hay agradecimiento, hay amor, hay gratitud, entendiendo que esto que he recibido, este privilegio de barrer, este privilegio de predicar, este privilegio de llevar el Evangelio, es un regalo que me ha dado el Señor, pero es para llevar a los demás. Porque ahora, como Josué, somos siervos de Dios. Somos administradores, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado para compartirlo y dárselo a los demás. Pero vamos a estar dispuestos a darle a los demás. Acompáñenme ahí en Filipenses 2, capítulo 2. Atrasito. Capítulo 2, versos del 5 al 8, por favor. Amén, ¿estamos ahí? Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aquí vemos algo hermoso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí me llama la atención en el verso 7 que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y no vamos a poder servir si no nos despojamos de nosotros mismos. Un siervo no está pensando en sí mismo. Un siervo siempre está en servicio a los demás, siempre está pensando en los demás. Un siervo entiende que está al servicio de su Señor, como mayordomo y administrador de lo que su Señor le ha dado, porque entendemos que el dueño de todo es el Señor. Y ahora esos administradores que son usted y yo tienen que ser hallados fieles. Fieles, ¿qué quieren decir? Que seamos dignos de confianza. El mejor ejemplo de servicio lo tenemos de parte del Señor y lo acabamos de leer. O sea, Él siendo Dios, Él no le importó humillarse y hacerse siervo, hacerse como hombre. El Señor Jesús fue el siervo de su Padre, y Él nunca actuó en su propia iniciativa, sino que Él hizo lo que el Padre le pidió, y Él nunca vino a ser servido. Vemos desde que Él inició su ministerio, Él siempre se dedicó a servir, y no solo a servir, sino a dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Vino a servir a toda la humanidad. Ahí vamos a Romanos 12, por favor, Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12. Verso 2. Amén. 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos está diciendo que no vivamos conforme al sistema de este mundo. Dice: no se conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis es no te amoldes a lo que este sistema, este mundo quiere. Dice, sino al contrario, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación es un cambio desde adentro, es un cambio interior. Esa transformación es como la que ocurre con las mariposas. Tenemos que ser transformados desde adentro. ¿Y de dónde va a venir esa transformación? De la renovación de nuestro entendimiento. Pero ¿cómo va a renovarse nuestro entendimiento? Es a través de la palabra del Señor. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque ahora vamos a comprobar lo que dice la palabra del Señor. Nosotros muchas veces podemos entender cuál es la voluntad de Dios, pero no la estamos viviendo en nuestras vidas. Pero dice, si nosotros nos conformamos a este mundo, si nosotros seguimos viviendo como nos enseña
domina este mundo que está basado en las emociones, a lo que vemos. No vamos a tener esa transformación. Lo que va a haber en nuestra transformación es la renovación de nuestra mente, que va a ser cuando nosotros empezamos a mirar la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor. Vamos a ser transformados desde adentro y vamos a poder comprobar ese servicio al Señor, cuál es la voluntad buena y agradable para nuestras vidas. Que nosotros podamos experimentar la palabra de Dios, no solo entenderla o solo saberla, sino que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos necesidad de derribar muchas veces esos dioses ajenos que aún están en nuestras vidas, que no nos permiten servirle al Señor. Porque todavía en nuestro corazón hay todavía cosas que se están levantando que no nos permiten servir al Señor. O estamos sirviéndole mal al Señor, con un mal entendimiento, conforme a lo que hemos visto en este mundo, sirviendo con nuestras emociones, si estamos bien, si estamos mal. Y no nos hemos renovado en la palabra, en esperar en esas promesas del Señor, que nuestra transformación sea ese cambio de mente, ese cambio de entendimiento, donde nosotros vamos a servir por gratitud, por las promesas que hemos recibido del Señor. Y no nada más por agradar, por cumplir. Tenemos esa necesidad en nuestras vidas. Que podamos experimentar ese servicio al Señor, pero ese servicio que habla su palabra, ese servicio por gratitud, ese servicio donde nosotros podamos decirle: mi casa y yo serviremos al Señor. Eso, que podamos renovar nuestra mente, que nuestro pensamiento ya no esté basado en lo que vemos, sino en lo que dice Dios. Que vivamos conforme a lo que Dios habla en su palabra. Y que ese sea, esas promesas y eso que nosotros hemos recibido de parte del Señor, esa sea nuestra motivación para servirle al Señor. Y no solo en su casa, en cualquier área donde nosotros estemos, que nosotros podamos servirle para el Señor. En Hebreos 12:28, si me están acompañando. Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. El escritor de Hebreos nos dice que así nosotros teniendo ese reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? Es nuestra vida eterna, es ese regalo que Dios nos ha dado. Y tenemos que atesorarlo, que valorarlo. Lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor ha sido algo hermoso. Nosotros nos han comprado a precio de sangre, mis hermanos. No estamos aquí por casualidad. Para Dios somos importantes. Y hemos recibido un reino inconmovible. Y ahora, si nosotros hemos entendido esas bondades, esos privilegios, eso que el Señor nos ha dado, eso nos tiene que motivar a servir, a ser esos servidores que agraden al Señor, esos servidores que estén dispuestos a despojarse a sí mismos, a renovarnos cada día, a no perder el tiempo, que no permitamos que pasen los años, que seamos un ejemplo para nuestros hijos, que podamos servir. Dice que teniendo ese reino
inconmovible tengamos gratitud y mediante ella le sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, haciéndolo lo mejor, mis hermanos, lo mejor y con temor, porque no es para ninguno de nosotros. Nuestro servicio es para el Señor, amén. Y de Él vamos a recibir nuestra recompensa. Y que nosotros entendamos que a lo mejor un día ya no vamos a estar, pero vamos a ser también motivadores para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Así como Moisés motivaba también a Josué, así nosotros también vamos a ser esos motivadores y esos ejemplos para nuestro servicio al Señor. Eso va a ser hermoso. Y nuestra recompensa va a ser ese reino inconmovible. Que hoy todo lo que podamos, esas dificultades y esas cosas, un día vamos a ver a nuestro Señor y vamos a estar con Él en ese reino inconmovible y vamos a entender que todo lo que hicimos en esta tierra, todo valió la pena, porque fue para Él. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana, Anande, es su necesidad, por eso se quebranta su corazón. Que el Señor nos da hoy la palabra, es poder experimentar, poder comprobar. Josué, cuando dio ese discurso y de su boca salió esa expresión, yo en mi casa serviremos al Señor. Él ya era anciano, ¿verdad? Entonces es donde uno medita y dice, bueno, pero ¿por qué anciano? Él dice, yo en mi casa, si siempre le sirvió. Pero había algo que en el corazón de Josué el pueblo tenía que entender y aceptar que él mismo, así como cuando fue joven y estuvo ahí en las faldas del monte Sinaí esperando a Moisés, llegó el tiempo que él tuvo su propia experiencia. ¿Sí me entiendes? Porque lo que él dice es una experiencia de un hombre que fue joven y vio cómo Dios respaldó el ministerio de un siervo llamado Moisés. ¿Sí me entiendes? Y él vio cómo Dios le hablaba a él, que el pueblo no quería hablar con Dios, pero Dios había llamado a Moisés con un propósito. Entonces, pero ahora él mismo como hombre, había llegado el tiempo en que tenía que experimentar lo que Dios iba a hacer en su propia vida. Y ahora viejo dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Es una convicción, es algo que se forma en el corazón del Hijo de Dios cuando en medio de las pruebas, de las adversidades, Dios ha formado un hombre de fe, un hombre firme en convicciones, seguro de un llamado y un propósito. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, ahí en Josué acompaña, amén. Ahí, en el libro de Josué. Vamos a ver un poco más esta hermosa experiencia. Dice la palabra, ahí Josué capítulo 3, verso 7. Vamos a leer del 7 al 10. ¿Amén?
Y aquí empieza, joven, Josué era un joven. Josué 3, del 7 al 10, amén. Aquí en la pantalla, ¿no? Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré ¿qué? Contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Desde este día, dice, comenzaré. Dios hablando a su siervo. Dice: así como estuve con Moisés, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos del pueblo de Israel. ¿Qué necesitaba en ese llamado? ¿Qué necesitaba ese siervo que había sido llamado para servir a su Dios? El respaldo de Dios. Dice: te voy a engrandecer, desde hoy voy a engrandecerte. ¿Qué significa? El pueblo de Israel va a ver que estoy contigo. Así como lo hice con Moisés, ahora te toca a ti. Y entonces, ¿quién era el primero que tenía que tener esa experiencia? Josué, que había visto una experiencia en otro siervo llamado Moisés. Y Dios iba a engrandecer. ¿Y qué sigue diciendo? Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasarán el Jordán. 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová nuestro Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Josué? En esto, pueblo, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de nosotros en medio del Jordán. Te explico esta historia. ¿Qué es lo que le mandó Dios a Josué? Dice: toma los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios entendía que nadie podía tomar el arca del pacto. De entre todos, nadie podía tomar el arca. El arca era el arca del pacto, de la alianza, era como un pequeño cofre, ¿no? De oro. Y tenía agarraderas en cada lado. Y solo los sacerdotes podían mover el arca del pacto. ¿Y cuál era la señal? Porque Dios iba a engrandecer e iba a respaldar a su siervo con una señal. Que tomaran los sacerdotes el arca y pasaran el Jordán. ¿Sí me entienden? Y al momento que los sacerdotes ponían sus pies tomando el arca, en ese momento dice la escritura más adelante que las aguas se detuvieron de un lado y del otro lado. Pero los sacerdotes eran los que tenían que llevar el arca y mojarse en la orilla del Jordán. Entonces se abrió el Jordán. Y no era un charquito. ¿Sí me entiendes? Y entonces era una señal y sucedió. Pero entonces Josué se levanta y habla lo que Dios le pidió a él y al pueblo que hiciera, a los sacerdotes. Pero dijo una palabra. ¿Cuál es la palabra que dijo? En esto conocerán que el Dios nuestro está con nosotros. ¿Cuál era el punto? En esto comprobarán, en esto conocerán. Cuando vean esta señal, ustedes van a creer que Dios está con nosotros y que Dios me habla a mí para hablarles a ustedes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, vamos a ir al capítulo 4, por favor.
Entonces sucedió lo que tenía que suceder, lo que Dios dijo, se hizo, se abrió el mar y por ahí pasó todo el pueblo. Y el pueblo vio la señal, pasaron al otro lado. Y después dice la palabra, ahí en el 4:16, ¿qué dice? Perdón, 4:14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a quién, a Moisés, todos los días de su vida. ¿Qué vio el pueblo en Moisés y qué vio el pueblo ahora en Josué? Para que el pueblo le temiera a esos siervos. Que Dios estaba con él. Que Dios estaba con ellos. ¿Y a dónde te quiero llevar, hermano? Cuando sucedió esa señal, dice la palabra que Dios le dijo a Josué: ahora, de las 12 tribus, dice, busca un príncipe y que tomen una piedra cada quien. Y ahí donde están los sacerdotes, porque todavía estaban los sacerdotes ahí, el lugar estaba seco. Donde ellos estaban ahí, se había abierto, por ahí pasó el pueblo. Así como en los tiempos de Moisés, cuando se abrió el mar. Dice, antes de que se muevan los sacerdotes y salgan a la otra orilla, pon esas 12 piedras ahí y serán como señal, como monumento de que un día ustedes vieron que yo estaba con ustedes a través de esa señal. Si vamos entendiendo un poco, lo estoy tratando de... Pero en el 4:6, ¿qué dice? Perdón, 5 y 6, ¿qué dice? Y les dijo Josué: pasen delante del arca de nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre nosotros. Y cuando nuestros hijos pregunten a sus padres cuándo, ¿qué significan estas piedras?, les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Qué tiene que ver todo esto que el Señor nos está, este trasfondo de lo que el Señor está hablando en nuestro servicio? Porque ¿cuál es el tema, hermanos? Yo y mi casa serviremos. Nuestro servicio, y así como esto, hermano, o sea, son experiencias que a través de los años ese siervo experimentó. ¿Sí me entienden? Y entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Que de alguna manera, así como daba el ejemplo mi hermana, ¿no? Dice, necesitamos renovarnos, necesitamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algunas versiones que hablan de lo mismo, pero lo muestran de una manera. Y hay una versión que dice, para que sepan comprobar, para que experimenten, para que entiendan y acepten lo que Dios quiere, para que aprendan a conocer la voluntad de Dios. Es lo mismo. ¿Y a dónde nos está llevando la palabra? Este testimonio de Josué, a una relación verdadera con el Dios vivo, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Hermanos. ¿Y qué es lo que dice Josué? Hermanos, pueblo, yo he tomado una decisión porque tengo argumentos para tomar esta decisión. Tengo experiencias. Pero si ustedes sirven a los dioses de los amorreos, a los dioses de los egipcios, a los otros dioses, les va a ir mal. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Algo que el Señor
nos da esta tarde, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos verificar, porque es otra expresión, verificar esa buena voluntad de Dios en nosotros. El apóstol, puedes poner ahí en Romanos 12:1, que es lo que la cita que daba la hermana. Y hay algo que tiene que ver con esto. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Esa palabrita, les ruego, hermanos, le está hablando a un pueblo que conoce, ¿verdad? No le está hablando a los que no creen, les está hablando a quién, a la iglesia, y les está diciendo: iglesia, por las misericordias de Dios. Ese punto, hermanos, las misericordias de Dios, nos va a llevar a algo, mi hermano. Así como Josué lo dijo cuando ya era viejo: hermanos, yo voy a servir al Señor, pero no se olviden que el Señor nos trajo a una tierra donde nosotros ni siquiera la trabajamos, ni siquiera que la merecíamos, y Él nos dio por posesión esta tierra. Él lo hizo, hermanos. Todo esto Dios lo ha hecho. Hemos conquistado 31 reinos. Habían conquistado 31 reinos. Habían conquistado la tierra prometida. ¿Y quién era ese líder? Josué. Pero el pueblo tenía que entender lo más importante en esta predicación para ti y para mí: la misericordia de Dios. Mientras no entendamos esto, nuestro servicio a Dios no va a ser verdadero, no va a ser lo mejor. Y tenemos que entender esta parte, hermanos. Tenemos que entender y aceptar que la voluntad de Dios es que te llamó a ti y a mí para que le sirvamos. Pero mientras no entendamos la misericordia que nosotros hemos recibido, el don que hemos recibido, no vamos a poder darle a otros, a ministrarle a otros, porque ministrar es servir a los demás. No vamos a ser esos buenos administradores. Y de repente, ¿qué va a pasar? Y es algo, pregúntate, hermano, puedo decirte sierva, siervo, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Has creído, mi hermano? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Tienes una función en este ministerio? ¿Cómo le estás sirviendo en lo que te fue delegado, en el privilegio que recibiste tú, así como lo recibí yo, para predicar, para enseñar? Es importante entender la misericordia. Y Josué lo entendió porque ese libro narra desde el principio hasta el fin lo que Dios hizo con ese pueblo, porque era una nueva generación que ya no se rebelaba, no era contradictoria esa generación, era una nueva generación que tenía un líder que sabía apreciar lo que Dios iba a hacer con ellos. Y ese es tu llamado, que podamos apreciar que la voluntad de Dios ha sido para con nosotros, para adorarle, para servirle, para pagar un precio, para darle lo mejor. Y así como predicaba la hermana, el mejor ejemplo es nuestro Señor, que tomó forma de siervo. ¿Sí entienden, hermanos? Mira, qué importante es entenderlo primero. Nuevamente lo menciono. ¿Por qué? Porque es un principio. Y si no entiendes ese principio, se va a manifestar en frutos. Vengo cuando quiero, lo hago como quiero. Y así como dice la palabra, cuando somos fieles, cuando somos siervos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos va a probar en las pequeñas cosas y nos va a dar más. Pero a veces no podemos con nuestro matrimonio, no podemos con nuestros padres, no podemos con nuestros hijos.
A veces no podemos con la familia. No tenemos la capacidad de enfrentar diversas situaciones por un principio. No entiendo lo que he recibido. No lo estoy comprobando. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos domingos el Señor aquí nos ha bendecido? Muchas veces. Pero entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Se va a manifestar en nuestro servicio, en nuestra dedicación, se va a manifestar en el tiempo que le demos al Señor, se va a manifestar nuestro servicio, mi hermano. Porque de alguna manera, si me diste lo mejor, voy a dar lo mejor. Acompáñame ahí al libro de Éxodo, ya casi terminamos, capítulo 21, más atrasito, verso 1. Entonces, ¿quiénes eran los que podían tomar el arca? Vamos a ver un poco de esto. Dice Éxodo 29:1 dice. ¿Qué dice, hermano? 29:1. Éxodo 29:1. Perdón, es 28:43, ya después el 29. Y está hablando de las vestiduras de los sacerdotes y la labor de los sacerdotes, Éxodo, ¿verdad? Pero dice 43, y estarán sobre Aarón estas vestiduras, ¿y sobre quiénes? Sobre sus hijos, para entrar en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen ¿a dónde? Al altar para servir ¿dónde? En el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia. ¿De qué? 29:1. Esto es lo que les harás. ¿Para qué? Para consagrarlos, para que sean ¿qué? Sacerdotes, ¿verdad? Ahora 28:1, ¿qué dice? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, un capítulo atrás, de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? Aarón y Anabad, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. ¿Cuál era la función de un sacerdote en los tiempos de Moisés en medio del tabernáculo de reunión? Ofrecer sacrificios y pasar al altar. Haz de cuenta un ejemplo aquí. De aquí para acá es el altar. De aquí para allá es el tabernáculo de reunión. Representa el lugar santo, representa el lugar santísimo. ¿Y quiénes eran los únicos que podían entrar en el tabernáculo? Los sacerdotes. Nadie más del pueblo. Aunque fueran del pueblo de Dios, Dios designaba de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, personas que iban a servir dentro de ¿qué? El tabernáculo. E iban a ser sacerdotes. ¿Y qué hacían? Cambiaban los panes de la propiciación, mantenían el fuego del candelabro, que hacían incienso, y cuando llegaba el tiempo de ofrecer el sacrificio para los pecados del pueblo, el mismo sacerdote que hacía, tenía que ofrecer un sacrificio, pero también tenía que ofrecer un animalito allá afuera, donde se mataba, la sangre traerla, y era cada año, y entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote, y aquí adentro estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y rociaba la sangre de ese animal, la sangre. Y era su función, era su servicio. Y ¿qué quiero decirte con esto, mis hermanos?
algo muy importante. Nosotros hemos sido llamados para hacer sacrificios, ¿no? Para ser sacerdotes. ¿Sí me entienden? ¿No? Pero ya no es como en el tiempo de Moisés. ¿Sí me entienden? Ya no es como en el tiempo de Moisés. El apóstol Pedro, si quieres acompáñame en la palabra, al capítulo 2. Ahí vamos. Capítulo 2. A ver. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice? Entonces, nosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos que las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? A su luz admirable. ¿Y por qué me meto en el sacerdocio, hermano? Un poco. Porque estar en medio del pueblo de Dios, hay ordenanzas, hay mandamientos, hay preceptos, hay leyes que en aquel tiempo tanto Moisés como Josué tenían que llevarlas a cabo y enseñarle al pueblo. La historia muestra que más adelante un rey permitió que el arca la llevaran que otras personas, sino los sacerdotes, y le hicieron un carrito ahí moderno en aquellos tiempos. ¿Sí me entiendes? Y ahí subieron el arca y la jalaron, pero por ahí llegaron a una piedra y uno de los hombres que iba por ahí quiso agarrar el arca para que no cayera, y en ese instante murió. ¿Y qué me enseña esto? ¿Por qué resaltamos esta parte? Porque servir al Señor, así como daba la cita del hermano, tenemos que hacerlo con ese temor, con esa reverencia. ¿O no, mis hermanos? Y entonces Josué lo entendió y hizo caso. Y entonces, de alguna manera, cuando nosotros, como siervos del Señor, hacemos las cosas en el orden del Señor, le damos lo mejor, ¿cuál va a ser la consecuencia? Así como decía la hermana, causa y efecto. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Habrá bendición. ¿Amén? Habrá bendición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo? ¿A quién le servimos? ¿A quién le servimos? Porque esa es la pregunta. Dios nos habla a todos, me habla a mí. ¿A quién le sirvo y cómo sirvo? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Y hoy el Señor nos hace esa pregunta a todos. Hay algunos de aquí que todavía no sirven, pero hoy escucha esta palabra. Dios llamó a Josué, Dios llamó a Moisés para que le sirvieran a un Dios vivo. Dios te llamó aquí y estás aquí para que tú le sirvas a ese Dios maravilloso que hizo tu cuerpo, que permitió que tu vientre diera fruto y tuvieras una familia, que hasta el día de hoy no nos ha dejado, no nos ha desamparado, que cuando uno quiere desmayar, Él está pronto ahí para auxiliarnos. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces en medio del pueblo nos corrompemos y hacemos de la casa del Señor lo que queremos y nos tratamos entre nosotros como queremos y no tenemos ese principio, porque es un principio. Lo que yo recibí de Dios, de mí va a brotar agradecimiento
va a brotar algo que se llama verto. Entendí lo que Dios me dio, lo que hizo por mí a través de su Hijo. ¿Cuál es el problema en estos tiempos? Vamos a ir a Lucas, ya casi terminamos. Mateo 6, perdón, 6:24. Vamos a leer algo. Mateo 6:24. ¿Qué dice? Uno puede salir a posteriores, sobre la prosperidad, llamarado, otra vez dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña el Señor Jesús aquí? Servir, ¿verdad? Servir. Y dice, cuando nosotros servimos a dos señores, lo único que va a pasar, que vamos a aborrecer a uno y a otro lo vamos a amar. No se puede, hermanos. Y es verdad, se va a reflejar. Y entonces aquí habla de que, de las riquezas. Meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando habla de las riquezas, habla de un espíritu. Y entonces yo decía, bueno, pues si yo lo medito literalmente, pues está hablando del dinero. Pero habla de un espíritu llamado Mamón. ¿Sí? ¿Y qué significa Mamón? Dinero, riqueza. Pero este espíritu es una fuerza que se levanta contra el pueblo de Dios. Porque ¿a quién le está hablando Jesús aquí? A los que no conocen. Les está enseñando a sus discípulos, les está dando consejos que tienen que ver con qué, con los tesoros en el cielo, con la lámpara del cuerpo, con el afán, con la ansiedad, con juzgar a los demás, con la oración. Él empieza a enseñar a sus discípulos, pero les menciona esto y les dice, ¿saben qué? No pueden servir a dos señores. Y entonces, y él menciona este espíritu, porque es una fuerza. Y esta raíz de esta palabra significa amán, y tiene que ver con aquello sobre lo que uno deposita su confianza. Tiene que ver con aquello sobre lo que uno deposita su confianza. Eso es lo que significa amán. Viene de esa raíz. O aquello que nutre o sostiene al hombre y lo lleva a una noción de estar firme, de estar confiable, de depositar, de algo fuerte, duradero y muchas veces eterno. Y es un Dios falso y tiene que ver con el dinero. Y entonces diremos, ¿qué hace el dinero, hermanos? El dinero solo lo usa de ejemplo. Dios no está enojado con ¿qué? Con el dinero. A Él le pertenece el oro y la plata, ¿sí o no? Pero sí, el Señor Jesús quiere enseñarnos algo que muchas veces no podemos ver. ¿Y cuál es? Da el ejemplo del dinero, porque ¿qué es lo que hace el dinero en el corazón de la persona que lo tiene? Te moldea, te da seguridad, te da confianza. Inclusive por medio del dinero se manifiesta la verdadera personalidad, porque te sientes confiado,
porque puedes comprarte lo que quieres, lo que deseas. Entonces, de alguna manera, empiezas a ser confiable en eso. Y entonces empiezas a sentirte firme. ¿O no? Si pasa algo, tengo. Y lo da como un ejemplo. ¿Pero de qué? De una manifestación de un Dios falso. Y es como si el Señor dijera, y muchas veces hasta pensamos que es eterno. ¿Por qué? Porque te envuelve la mente y te hace sentir, tener una noción de que es lo mejor para ti. Y entonces el dinero te va a demandar tiempo. El dinero va a hacer que busques más. ¿Sí o no, mis hermanos? Y es un ejemplo, te da seguridad, te abre puertas, ¿o no? En este mundo el dinero no abre puertas. Abre puertas, hermano. Te da un valor, ¿o no te da un valor? Y como mucha gente que vivió pobreza, cuando tiene, entonces le pone su confianza a eso. ¿Por qué? Porque ahora siente un valor. ¿Pero quién te lo dio? El dinero. Y otra vez vuelvo a mencionar, Dios no está enojado con el dinero, pero el Señor Jesús da una enseñanza hermosa para descubrir. Mira, no puedes, porque vas a menospreciar a uno, vas a aborrecer a otro, vas a estimar a uno y al otro lo vas a amar. Entonces, de alguna manera, muchas veces nosotros nos rendimos y le decimos sí a eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera entiendes que lo necesitas, pero cuando lo tienes, ¿qué sucede? Se manifiesta todo esto que acabo de explicar. ¿Y a dónde te quiero llevar? A esta parte. Jesús está hablando de otros dioses. Y usa el dinero para enseñarnos que muchas veces hay otros dioses que se levantan contra nosotros y toman el control y nos hacemos siervos de eso. Y entonces ahí no tan solo es el dinero, también que es malos deseos, malas costumbres, malas actitudes. Está hablando de un Dios falso. ¿Y cuál es ese Dios falso que a veces le servimos? Nuestro carácter, nuestro pasado, las malas intenciones que a nadie se las decimos, pero están presentes en nuestro corazón y las queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque nos postramos ante eso. Y a eso sí le servimos. Porque servir, ¿qué significa servir? Es como decir, dos señores. ¿Quién es el Señor de esta iglesia? ¿Un Dios falso? Porque un Dios falso se levanta como un Señor y nos esclaviza. Y muchas veces, ¿qué sucede? Cuando el Señor habla a su pueblo, escucha, el Señor habla a su pueblo, el pueblo dice amén. ¿Verdad? Amén. ¿Y qué significa amén? Entonces, el siervo acepta lo que su Señor dice, lo que su Señor le pide. ¿Y ese Dios falso qué hace? Se mete de esa manera y entonces le decimos sí. Y aquí está mi tiempo, aquí están mis fuerzas, aquí está lo mejor, aquí está todo. Y por eso el Señor Jesús enfatiza, no podemos tener dos señores. Si tú tienes un llamado, así como lo tengo yo, el único Señor en medio de este pueblo es Jesús. Y entonces es cuando el pueblo dice,
porque sus promesas son sí, amén. Pero no es un ritual donde el Señor me está hablando y yo respondo amén, sino yo mismo estoy comprobando que allá afuera hay señores, hay dioses, así como el ejemplo del dinero, donde muchos confían en ellos, se postran ante ellos, pero yo no he sido llamado para eso. Yo he sido llamado para algo más grande, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es mi Dios y Él me amó antes de que yo lo amara y me sacó de esa vida que llevaba, así como en tu vida. ¿Para qué? Para que le sirvas, para que compruebes, para que sepas apreciar lo que siempre ha hecho desde el principio hasta el fin. Y el hombre de Dios, la hija de Dios, entienda su obra. Así como lo entendió Moisés, que fue, así como dice el libro de Hebreos, fue un siervo fiel en la casa de Dios. Así como Josué, que pudo decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Pero a través de estos años tengo una experiencia que contarles. He comprobado algo, he aceptado algo, que mi Dios es el único que merece que le sirva, nadie más. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde nos está llevando la palabra? ¿Quién es tu Dios? En el pasado mi Dios era el alcoholismo, las drogas. ¿Por qué? Porque me controlaba. ¿Qué me esclavizaba? La amargura. ¿A quién le estás sirviendo, hermano? ¿A quién le das lo mejor? ¿Te das cuenta, mi hermano? Nosotros estamos aquí porque no va a ser en vano su iglesia. Y así como le dijo el Señor a Josué: pon esas piedras. ¿Por qué? Porque un día se van a levantar tus hijos y van a hacer que un testimonio de que un día formé en ti un verdadero servicio. Me conociste, caminaste conmigo, viste mis señales. Josué dijo al final: hermanos, hemos conquistado, pero no ha sido por nosotros. El Señor nos dio que estos reinos. ¿Qué va a pasar mañana? Porque este punto tiene que ver con el principio de entender lo que Dios hizo, con la experiencia, para que entonces no me amolde a este mundo, no lo imite, no viva esclavo de lo que allá afuera que piensan, hacen. Nosotros hemos sido llamados para un camino más excelente, para ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Porque hay un Dios santo que ahora habita en nuestros corazones y está transformando nuestras vidas. Y un día tú te pararás, hermano. Un día esos jóvenes que están ahí atrás se van a levantar. ¿Por qué? Porque será una nueva generación que así como Josué, que conquistó reinos, no que fue conquistado, conquistó reinos, que inspiró porque Dios estaba con ellos. Así esos jóvenes se van a levantar. Y en su boca estará la palabra, estará el nombre del Señor, y van a conquistar más jóvenes, más familias allá afuera, van a tomar la tierra, porque ellos mismos van a comprobar el amor de Dios a través de Jesucristo. El libro de Jueces, cuando acaba la historia de Josué, muestra algo, mis hermanos, y dice que después que murió Josué, vamos si quieren, ahí termino, gracias, ¿verdad? Jueces capítulo 3, por favor, perdón, capítulo 2, verso 6, y fíjate lo que dice la Escritura. Porque ya Josué había despedido al pueblo 12 jueces
Y los hijos de Israel se habían ido cada uno ¿qué? A su herencia para poseerla. Y el pueblo había servido ¿a quién? ¿A quién había servido este pueblo? A un Señor nada más. Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué habían visto? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. ¿Por quién? Por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Verso 10. Y toda aquella generación también, ¿qué sucedió con esa generación? Fue reunida, murió con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Qué sucedió? No conocieron las obras de Jehová, ¿ni qué? Ni lo conocieron. Estamos aquí con el único propósito de que conozcamos a nuestro Señor. Por eso estamos aquí. Y vale la pena, mis hermanos. Así que para que cuando tú vengas el otro domingo, vengas con ese entendimiento. Y así como este siervo, en el tiempo que él estuvo, él hizo algo. Él sirvió en algo. Ahí estuvo con el pueblo, hablando de las misericordias y del plan perfecto que Dios tenía para ese pueblo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esa generación sirvió aquí. ¿Te das cuenta? Qué gran responsabilidad tenemos. Y a veces viene el mundo y nos dice: no, deja a tus hijos, deja que hagan lo que quieran, porque de esa manera que amamos a nuestros hijos. No, perdónenme, pero yo no voy a moldearme a esa mentalidad. Yo me voy a moldear a una fe verdadera, genuina. Y el día de mañana voy a tener una conciencia aquí adentro de mi corazón de que trabajé con mis hijos. Porque el único responsable de instruir a mis hijos eres tú. Nadie más, ni el vecino, ni allá, ni su amigo. Tú eres. ¿Quién nos va a bendecir? ¿Quién les va a contar las experiencias que tú estás teniendo o has tenido con el Señor? ¿Quién les va a contar, hermanos? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a servir en esa labor? Porque es una labor hermosa. Hoy, por causa de la necesidad de nuestros hermanos, le pedimos a Santi que nos apoye. ¿Cuándo hablé contigo? Ayer, ¿verdad? Y era necesario hablar. ¿Por qué? Porque a veces escondemos las cosas buenas que hemos recibido. Y a veces ni siquiera podemos dárselas a nuestros hijos, porque no nos damos cuenta que las tenemos. Porque no estamos acostumbrados a dar algo que no nos dieron. Pero hoy Dios te habla, mi hermana, mi hermano. La edad que tengas, lo que hayas vivido, Él quiere enseñarte esa nueva vida. Porque tú vas a seguir madurando, tú vas a seguir envejeciendo, así como me está pasando a mí. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es lo más grande que Dios nos va a demandar? ¿Qué le demandó a Josué? Un servicio. Un servicio. Amén. Vamos a entregar este tiempo. Yo te invito a ver cómo estás. Muchos de nosotros tenemos un servicio en la casa del Señor. Y hoy el Señor te habla, mi hermano, a través
través de su palabra y te dice algo muy hermoso. Renuévate. Renuévate.